tardes a todos. Este es el programa número 499 de la Agencia de Noticias Canilluga, correspondiente al día 1 de julio del 2025. Me encuentro con Garayalde. Los dos hemos sorteado unos tremendos obstáculos acuíferos, en los dos casos. Bueno, yo vengo del Bolsón, en donde vivo habitualmente, y estamos pasando un invierno ya fuera de serie. Hemos tenido 13 grados bajo cero. Sí. 13 grados. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros se nos congeló el agua y bueno, prácticamente uno no podía ni siquiera lavarse las manos, nada. Así que bueno, dentro de todo haber venido a Buenos Aires me sirvió para poder higienizarme como corresponde, ¿no? Y al amigo Garayalde también le pasó algo parecido, pero no por el frío, ¿no? Usted se salvó porque podía haber llegado acá y no tener agua tampoco por el corte de luz. Ah, mira, pero acá no hubo corte de luz. Yo creo que el corte de luz fue... No, en general, ¿sí? Muchos en toda en zona sur por lo menos. En la zona sur. Acá en Ciudad de Buenos Aires también, porque escuché a gente que subía el ascensor en el ministerio que se están quejando. Bueno, en fin. Por el frío, porque todos prendieron las estufas eléctricas y... Sí. Bueno, yo tengo estufa a gas, así que no creo que eso haga saltar los tapones, como se diría. En fin, pero donde están saltando los tapones es en el Medio Oriente, parece, ¿no? Qué situación dramática, ¿no? Ahí parecía... están todos festejando que ganaron. Sí, todos festejan que ganaron, pero yo siempre lo leo a este curioso personaje, Alejandro Duguin, lo leo porque acá en la República Argentina hay unos cuantos que se consideran adeptos de él, creo que en el mundo, ¿no? Porque parece ser el gran filósofo alternativo para mucha gente, lo cual es una demostración clara de la descomposición mental que existe, ¿no? Y él ya daba por hecho que había estallado la Tercera Guerra Mundial. Y después al día siguiente se tuvo que desdecir, porque la Tercera Guerra Mundial terminó siendo la Guerra de los 12 días, ¿no? Una cosa, tratando de imitar o copiar lo que fue la famosa Guerra de 6 días de Nasser, pero que fue distinta a la Guerra de 6 días. Pero si comparamos la de 6 días de Nasser con la de 12 días de Irán, de estos famosos bombardeos, bueno, vemos que las cosas fueron totalmente diferentes. Primero que la Guerra de 6 días fue una guerra de infanterías, no fue una guerra aérea. Y ahí se demostró que evidentemente las tropas egipcias y sirias que participaron de la misma estaban totalmente mal pertrechadas, mal motivadas. Hubo hasta imágenes grotescas de soldados egipcios escapando en la arena que se sacaban las botas para correr más rápido, porque salían corriendo, y fue un desastre estrepitoso que Israel se hizo prácticamente de toda la región. Bueno, esta guerra de los 12 días tiene ciertas peculiaridades que yo quiero aquí señalar algunas de esas, ¿no? Bueno, la primera que la empezó Israel, bombardeando y matando a toda una élite iraní, tanto militar como científica, porque claro, el gran leitmotiv, ¿no? Utilizando un término británico, de esta guerra ha sido el hecho de evitar que Irán desarrollara la bomba atómica. Bueno, lo cual desde el punto de vista de la justicia distributiva, que es lo que a nosotros nos tiene que gobernar, es una cosa absurda totalmente, porque resulta que Israel, que quiere evitar que Irán tenga la bomba atómica, tiene a su vez la bomba atómica. Entonces, si tener la bomba atómica es una cosa mala, bueno, ellos tendrían que dar el ejemplo, en primer lugar, y deshacerse de las armas nucleares que tienen. En realidad, y eso en todo el mundo tendría que ser así. ¿Cómo se quiere prohibir a un país tener bomba atómica si uno la tiene a su vez? Lo lógico sería que nadie tuviera la bomba atómica. Si la bomba atómica puede generar la destrucción de la humanidad, todos los países tendrían que destruir sus bombas atómicas. Y no ser selectivo y pensar que hay algunos que pueden tenerlas y otras que no. Que hay países civilizados que la pueden tener y otras que no porque son peligrosos. Eso es un dislate total. Yo creo que también uno de los problemas principales es que la tenencia de bomba atómica es un factor de disuasión, como por ejemplo Corea del Norte. Hay una locura enorme en ese régimen político y sin embargo nadie se atreve a nada con ese régimen político. Sí. Un poco distinto, por ejemplo, el caso de Rusia. En Rusia
realmente la bravura de los ucranianos, se atrevieron a bombardear con drones a distancias enormes, llegaron a Siberia, y aún así sabiendo que Rusia tiene armas nucleares. Pero creo que Ucrania sabe, y mucho del mundo sabe, que no somos sonsos con respecto al tema de utilizar una bomba nuclear. Yo creo que, para mí, en mi opinión, lo que quiso Israel es hacer caer el régimen de los ayatolás. No, eso desde ya, claro, pero está asociado con el tema de la bomba atómica, sí, evidentemente. Sí, porque hicieron una operación impecable de liquidar la ahora uno y tenían listo al futuro presidente. Pero hay algo que no le funcionó, que no sabemos qué es. Sí, hay muchas interpretaciones al respecto de esa eliminación de las élites, ¿no? Porque por un lado demostraría que Israel tiene una gran infiltración en la sociedad iraní. Por otro, también puede ser que haya habido algún sector de la sociedad iraní del mismo régimen que se quiso desembarazar de otros. Es posible eso. Es posible que haya otra élite más dura, más combativa, que haya querido deshacerse de los que eran menos combativos. Es posible que haya utilizado incluso la inteligencia israelí para ese fin. O sea, eliminando al sector más blando, toma el lugar el sector más duro. Pero acá el problema principal, yo quiero volver al tema de la bomba atómica. Acá hay dos cosas, ¿no? Ningún país puede ser ajeno a la sospecha de que en algún momento use la bomba atómica. El que ha dado el mejor ejemplo de eso son los Estados Unidos, que son el único país que ha usado la bomba atómica en una guerra. Y dos bombas atómicas, no una, en Hiroshima y en Nagasaki. Pero contra un país que no podía volver a hacerle lo mismo. Exactamente. Bueno, pero el tema es el siguiente. Si lo que se dice por eso Irán la quieren así. Si lo que se dice que hay países que no la pueden tener porque son peligrosos, bueno, el que ha dado el peor ejemplo de todo es el que dice ser menos peligroso, que sería y más civilizado que los Estados Unidos. Evidente. Pero además no solo eso, sino que acá sucedió lo siguiente, que este demente sujeto impresentable que está, el Milei norteamericano, yo lo llamo, ¿no? De misma manera que el Milei es el Trump argentino, ha dicho, después de haber efectuado los bombardeos a Irán, ha dicho que esto ha sido el equivalente de Hiroshima y Nagasaki. Ha sido exitoso como Hiroshima. Quiere decir que Estados Unidos reivindica haber utilizado la bomba atómica. Pero esto es de un cinismo ya a prueba de cualquier cosa, porque todavía hay víctimas que están pagando la consecuencia de ese holocausto nuclear, que murieron al menos 300.000 personas, si no más, no sabemos cuántos murieron, y los efectos que ha generado, y que este deleznable sujeto utilice ese acontecimiento como un ejemplo indicativo del éxito de los Estados Unidos en los bombardeos, bueno, es de una ¿cómo podríamos decir? Es de una enormidad ya fuera de serie. Yo nunca he visto algo así, sinceramente. Ahora, volviendo a lo que decía el señor Dugin, de que acá estalló la Tercera Guerra Mundial y después al día siguiente tuvo que decir que no pasó tal cosa. Era gracioso porque justamente este señor decía, basándose en este acontecimiento, decía que esta es la ocasión extraordinaria para que Rusia se apropie de Ucrania, ¿no? Lo decía, pero así, abiertamente. Hubo ataques. Hubo ataques, pero no ha sido lo que quería Dugin. El señor Dugin y otros más lo que quieren es que se aproveche la situación para llegar hasta Kiev. Eso es lo que están diciendo abiertamente. Y lo critican a Putin actualmente por eso, porque no se anima a hacerlo. Dice, es el momento apropiado. Está la opinión pública distraída con lo del Medio Oriente, ¿no? Es insólito eso, ¿no? Demuestra el grado y el argumento que daba, ¿no? con respecto a la Tercera Guerra Mundial. Hay que leerlo porque o sea, uno se pellizca porque no puede creer cómo esta persona se haya podido elegir como el ideólogo de un sector de la derecha alternativa, o sea, alguien que constantemente está criticando al nazismo, ¿no? Entre otras cosas. El tipo llega a dice que el plan de Estados Unidos es terminar con la humanidad y suplantarla
de los globalizadores, ni siquiera de Trump. Él habla de un poder globalizador oculto, ¿no? Y dice que tiene un plan. Dice, ¿por qué quiere hacer estallar la Tercera Guerra Mundial? Porque quieren terminar con la humanidad y suplantarla con robots. O sea, la inteligencia artificial sirve para eso. Entonces, asocia eso con la ideología de género, con la promoción de la homosexualidad. O sea, todo esto está hecho porque quieren terminar con el hombre. Eso es lo que él dice. Pero es una cosa, un dislate total, absoluto. Y que además se le terminó al día siguiente prácticamente. Porque al día, cuando se llegó al día número 12 se terminó la guerra. Ahora, yo quiero llegar a lo siguiente. ¿Ha sido exitoso ese bombardeo de los Estados Unidos? Esa sería la pregunta que habría que hacerse. El mismo Pentágono reconoció que fue un fracaso, que simplemente destruyeron elementos superficiales, porque esas bombas de perforación que llegaban nada más que hasta los 50 metros, y la base nuclear iraní estaba a 90 metros, entonces por lo tanto no la dañaron. Y la OEA, o sea, la Organización de Energía Atómica, que está presidida por un argentino, entre paréntesis, un tal Grossi, ha dicho que Irán sigue en estos momentos en las mismas condiciones que antes, como para crear la bomba atómica. Así que evidentemente la cosa no les ha salido de ninguna manera bien, no les ha salido de ninguna manera bien, y a diferencia de la guerra de 6 días, con la cual se ha querido comparar, esto no ha sido una victoria, ni de Israel ni de los Estados Unidos. ¿Qué también habrá de cierto en el tema de que hubo también una disuasión de parte de Turquía y Pakistán, diciendo, no se animen, o sea, ni se le ocurra atacar con bombas nucleares a Irán, porque nosotros tenemos, o sea, como diciendo, acá no llegan a ese extremo. Y sí, puede ser que haya influido eso también, sí, puede ser que haya influido. Lo que yo considero es que evidentemente se demostró que no estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, se quedaron con poco. O sea, se parece un poco a la ofensiva de Putin en Ucrania, que pensaba que en una semana terminaba con todo. No, estos en 12 días no terminaron. Bueno, porque ellos quieren suplantar el régimen iraní por el régimen del Shah, el antiguo régimen del Shah, y no se dan cuenta que ese régimen es resistido por la totalidad de la población, porque según una estadística que se ha realizado, en Irán hay un 70% que apoya al régimen de los ayatolás, y hay otro 30% que no lo apoya, pero que también repudia al Shah. Así que hay prácticamente un 100% de la sociedad iraní que repudia al Shah como un elemento perteneciente al colonialismo norteamericano, un pelele de Estados Unidos. Claro, eso es lo que también nos decían en un grupo ahí en el cual siempre participamos, es que Irán puede tener problemas internos de cuestionar la importancia de los ayatolás, pero todo Irán está de acuerdo en que el enemigo es los Estados Unidos y Occidente. Pero por supuesto, aparte no se menciona que Irán es un país que ha pasado por una guerra de 8 años contra Irak, o sea que está curtido en guerras. Y además el factor fundamental acá es el factor religioso, es un régimen religioso, y un régimen religioso luchan hasta morir. El miedo al holocausto nuclear lo pueden tener los laicos, los consumistas, pero el que cree en Dios y que cree en una vida eterna, de ninguna manera va a ser atemorizado por la bomba atómica. Eso hay que tenerlo en claro. Hay que tenerlo en claro. O sea, ahí está el gran peligro que tiene. Y yo lo que estoy viendo que en Israel mismo, a raíz de todas estas secuelas, porque lo importante es que esa cúpula de hierro, como dijimos en el programa anterior, demostró ser un colador, porque fue perforada por todos lados. Ahora, esto está produciendo, tú mismo me comentabas, una migración de ciudadanos judíos que huyen de Israel, porque claro, hay que entenderlos también. El judío vivía después de la caída del nazismo. El judío ha vivido plácidamente, hace 80 años que vive plácidamente en todos lados. No es perseguido el judío. En ningún lado es perseguido actualmente el judío. No hay una persecución antijudía. ¿No? Esto hay que tenerlo en claro. Y hay un último detalle que yo quiero señalar aquí, que para mí me parece fundamental. El canciller alemán Merkel ha dicho,
refiriéndose al ataque de Israel a Irán, dice que Israel está haciendo el trabajo sucio que nos corresponde a nosotros. Bueno, yo creo que en pocas palabras ha clarificado lo que es el sionismo. En la misma boca de Teodoro Herzl, en su momento, que yo lo he comentado varias veces, Teodoro Herzl, cuando se presenta ante el Kaiser alemán, en una entrevista personal que él tiene, antes de la Primera Guerra Mundial inclusive, él le dice, la función, dice, nosotros tenemos que, porque Herzl no era un religioso, era un romántico hegeliano, dice, la función nuestra es utilizar el problema judío para crear en el Medio Oriente una cuña a fin de evitar que el imperio otomano de entonces, que era la expresión del Islam, prospere en esa región. O sea, para evitar la expansión del imperio otomano y para poder detener el avance del Islam, que es fue siempre el gran enemigo del Occidente, pero en este caso el Occidente secularizado, el Occidente que vivía la revolución industrial. Y dice, y más aún, decía Teodoro Herzl, nosotros podemos utilizar todos estos elementos revoltosos que existen en Europa. Generalmente los judíos estaban a la cabeza de todas las revoluciones comunistas. Podemos utilizar esa energía para esto, para crear una cuña en el Medio Oriente, utilizando como excusa el problema judío, a fin de evitar la expansión de esta civilización medieval, y bregar por el progreso, porque como decía Hegel, el sol nace en Oriente pero se pone en Occidente. Occidente es la culminación de la historia, es el fin de la historia del Occidente. Entonces el judaísmo es utilizado como instrumento, no como fin. Esto es fundamental. Entonces ellos ven en eso, en estos momentos se está reiterando una vieja consigna del fundador del sionismo. Por eso todo judío verdadero tiene que ser forzosamente antisionista, porque el sionismo está utilizando la religión judía para un fin laico, un fin que no tiene nada que ver con la misma. Y así que yo creo que ese es el elemento que ha quedado en claro, ¿no?, con esta rebelión. Bueno, y lo otro ha sido la migración de judíos. Vos me comentabas este caso de Chipre. Sí, al parecer hay denuncias de autoridades, o sea, no denuncias, sino advertencias de que han llegado capitales israelitas que han comprado una porción importante de la isla y que están llegando, o sea, Chipre se está convirtiendo en una especie de salvoconducto de muchos ciudadanos israelitas que están escapando de la guerra, porque la verdad han descubierto que Irán con poco les han roto el famoso escudo ese que tienen. Exacto, la cúpula de hierro. La cúpula de hierro. Y creo que Irán en este momento va a salir fortalecido porque ya conoce cómo es esta nueva guerra. Tal como Israel entendió cómo fue la última guerra del Líbano, donde perdieron toda una división de tanques mercados frente al Hezbollah, aprendió de ese error y luego se infiltró en todas las líneas de la cúpula del Hezbollah, los destruyó con el famoso celular ese sí, el busca personas, creo que busca personas, sí. Y luego con estos ataques de precisión que hizo a personas determinadas del régimen, creo que Irán ya sabe cómo es la nueva guerra. Entonces, para la siguiente ocasión va a estar preparada. Y eso creo que es lo que ha hecho que muchos se escapen. Hay una migración masiva de judíos desde Israel. Claro, se calcula 20.000 judíos que se han ido ya. Eso decía ¿cómo se llama el descendiente del Shah de Persia? Decía, no dejen a Irán porque va a volver más fuerte. Y tiene razón. O sea, esta primavera, que creo que en el fondo lo que se estaba preparando para que derrocaran a la Ayatollah, se dieron cuenta de que no había población interesada en cambiar un régimen favorable. Porque el amor hacia la patria ha sido más fuerte que el deseo de cambiar un régimen. Bueno, y acá en la Argentina tenemos lamentablemente un régimen totalmente corrompido,
No necesitamos bomba atómica. Acá no necesitamos bomba atómica, totalmente volcado hacia Israel y Estados Unidos, ¿no? que ha hecho ya prácticamente una apologética, ¿no? Ha celebrado los bombardeos de Trump contra Irán, totalmente ilegales, ilegítimos, lo mismo que los de Israel. Sí, otra vez la ONU está arrojada así más allá, igual que cuando fue la segunda invasión de Irak, el mismo papel lastimoso. La verdad que no sé qué hacemos ahí dentro de esa organización, ¿no? Pero bueno. Y este país, o sea, este país no, porque son 2 o 3 personas las que están definiendo la política internacional del país, porque no es el cuerpo diplomático argentino que no tiene esa visión. No, acá directamente. Hasta la Mondino, que era. La echaron, sí. La sacaron porque dijeron. La sacaron porque creo que se. Votó a favor de Palestina en una. Exacto, no, eso no se acepta de ninguna manera. No, es un régimen apátrida el que tenemos. Pero no es solamente, esto es la consecuencia de un fenómeno de descomposición total, que lo podemos ver claramente con lo que ha pasado hoy, con esta condena que ha recibido la Argentina de 16.000 millones de dólares para pagar de indemnización a unos fondos buitres que compraron ciertos derechos litigiosos, ¿no? Relativos a la privatización, la nacionalización de YPF. Bueno, acá hay que decir 2 o 3 cositas que yo quiero rápidamente, antes de que se nos escape el programa. En primer lugar, que la privatización de YPF, que fue impulsada por este nefasto personaje Menem, yo quiero aclarar que toda la partidocracia argentina, que ha sido gestada a partir de la derrota de Malvinas, son bandas de delincuentes, es una banda de delincuentes, todas absolutamente, no hay excepciones. Pero yo quiero referirme, porque claro, lo que hizo Menem es el antecedente de lo que pasó ahora. Hay un famoso escritor argentino que ya no está más entre nosotros, que se llama Silenzi de Listani, que fue profesor titular de Derecho Minero en la Facultad de Derecho, que escribió varios libros relativos al tema del petróleo argentino. Él demostró que antes de Menem, cuando YPF era estatal, fue la única empresa petrolera del planeta que daba pérdidas, ¿no? Un hecho curioso, porque dice, no existe negocio más rentable que el petróleo en el planeta, porque el petróleo, una vez que se hace un pozo, se sacan millones y millones de litros, miles y miles de litros, ¿no? Y eso es una renta interminable. Aparte dice, hay sistemas actualmente que captan la presencia de pozos petroleros satelitarmente, en fin. O sea, es poca inversión y ganancia espectacular. Dice, pero ¿qué es lo que hizo esta partidocracia delincuente que tenemos acá en Argentina? Puso al frente de YPF a personas que pertenecían a compañías rivales de YPF, como la Shell, la ESO, o sea, compañías petroleras que competían con YPF y que trabajaron para esas compañías, favoreciendo a esas compañías en contra de los intereses de YPF. Entonces la convirtieron en deficitaria y le dieron una excusa para privatizarla, a fin de no seguir teniendo pérdidas. O sea, esa fue la lamentable y delictiva actitud de este sujeto miserable que hemos tenido acá en la República Argentina y que lamentablemente nunca fue enjuiciado, nunca fue condenado y ya sabemos cómo terminó todo. Pero lo más grave del caso es que cuando la familia Kirchner vuelve a nacionalizar YPF, y negociados de por medio, establecen un contrato que la jurisdicción, en caso de litigio, la jurisdicción queda radicada en los Estados Unidos, en un país extranjero. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Actualmente tenemos que un tribunal norteamericano falla a favor de quién, no va a fallar a favor de la Argentina, va a fallar a favor de sus compatriotas. Hay que ser imbécil para no darse cuenta de eso, ¿no? Entonces la consecuencia es eso. O sea, esto viene viciado de entrada, porque son delincuentes, hay que decirlo con todas las letras, todos los políticos argentinos. Acá la sociedad argentina se la divide artificialmente entre kirchneristas y mileístas y libertarios. Son artificios esos. Uno tiene que estar en contra de todos, de la clase política en su conjunto, porque son ladrones, bandidos, delincuentes. O sea, no hay apelativo que no se pueda utilizar en contra de ellos. Esa es la realidad. Así que bueno, esta es la triste realidad que vivimos en la República Argentina como secuela de esto que está pasando en el mundo,
como tú decías, no necesitamos la bomba atómica acá, porque esta sociedad se desmorona. Estamos en los tiempos terminales. Yo creo que después de esto, y el hecho de que la gente no vaya a votar, porque este domingo hubo elecciones en otras 2 provincias y también se repitió el mismo fenómeno, que prácticamente fue la mitad del padrón a votar. Generalmente iban estimulados por paquetes de comida que les daban. En una provincia ganó el gobernador porque les daban paquetes de comida a los votantes. Bueno, los tiempos terminales de la democracia. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, no sabemos. La única suerte que tiene la República Argentina es que no limita con los Estados Unidos. Porque si limitara con los Estados Unidos, ¿qué sucedería? Bueno, seríamos un Estado más. O sea, Trump pediría como la anexión de la Argentina, evidentemente. O sea, esa es la única suerte que Dios nos ha brindado. No limitar con los Estados Unidos. Bueno, el próximo programa es el 500, así que va a ser un programa especial. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.